Estas preguntas y respuestas son las preguntas y respuestas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar al gobierno, libertad de religión, el derecho a portar armas. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? Los Estados Unidos. La bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario. Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación, de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido, llamar a los senadores y representantes, apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuesto sobre el Ingreso? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años, entre los 18 y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad, libertad política,
libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión, para huir de la persecución. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos, nativos americanos. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos, gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas. Alojamiento, acuartelamiento. No tenían autodeterminación. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de los Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac. Almanaque del pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington.
¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Louisiana. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispanoamericana. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra entre los estados. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. To learn more about this book and other citizenship books, click on the link www.tropeabooks.com found in the video description section below.